Para terminar, quiero agradecer a nuestro equipo de producción de la incubadora por hacer esto posible, a Nueva Acrópolis, Escuela de Filosofía a la manera clásica, la cual nos brindó las herramientas tecnológicas para llevar a cabo este evento. Y sin más que decir, les dejo con Soledad Santelices, productora con más de 10 años de experiencia en el medio cinematográfico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Darío. Bueno, para nosotros era importante que conocieran a todos los integrantes del equipo de producción de la incubadora. Ya conocieron a Eri, conocieron a Diana, conocieron a Dina y faltaba Darío. Así que bueno, ahí está todo el equipo que ha hecho posible este workshop, al que hemos llegado al final. Parecía que no iba a pasar. Así que bueno, hoy día vamos a ver laboratorios y mercados, si bien no tiene que ver específicamente con cómo, tiene que ver con entender los objetivos de los laboratorios y los mercados y sobre todo evitar errores comunes que uno comete al participar en los laboratorios, ¿no? Como uno lleva materiales que no se usan o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a ver. Con la presentación. Ahí están, ¿sí? Ok, bueno, como les decía, vamos a hablar de laboratorios y mercados. Si bien el workshop era para postulación a fondos y laboratorios, me parecía importante tocar un poquitito el tema de los mercados, porque suelen haber confusiones al respecto, porque a veces se mezclan las cosas, porque a veces uno no tiene muy claro cuál es el fin de ir a un mercado, ni de nuevo qué herramientas llevar. Entonces, bueno, vamos a empezar con los laboratorios. Igual vamos a hacer una pasada un poco rápida. Mi intención es abrir espacio a la mayor cantidad de preguntas posibles y que podamos un poco que se vayan con herramientas ya concretas de cómo enfrentar esto. Bueno, como saben, los laboratorios están como súper de moda ahora, es como el punto de partida de un proyecto, es como lo primero que yo hago cuando tengo un proyecto en desarrollo, lo que permite que el proyecto exista de alguna manera es el laboratorio. Entonces, justo Mariuxi nos compartió en el grupo el link de la TAM Cinema, que sacó una especial convocatoria, y ahí pueden ver varios laboratorios, que es algo que se está abriendo todo el tiempo. Pero un poco la pregunta es, ¿para qué yo postulo un laboratorio, no? Porque uno creería que en un laboratorio, o sea, exactamente qué voy a hacer. Y el primer paso detrás de un laboratorio es el networking. O sea, yo, de alguna manera, es como presentar al proyecto en sociedad. Es como una forma de decir, aquí estoy, yo existo. En general, en los laboratorios están invitadas personas del medio cinematográfico, programadores de cine, compradores, otros laboratorios, etcétera. Entonces, el primer paso es el networking que uno puede hacer en un laboratorio. Paréntesis, hasta el lunes está abierto el laboratorio exclusivo para documental de los EDOC, que este año ampliaron esta red de EDOC por un lado, que son asesorías puntuales, y ampliaron al pitch, en el cual ya más de estructura laboratorio, van a haber reuniones one-to-one y va a haber sesión de pitch y premios. Entonces recomiendo muchísimo. En segundo punto, el segundo objetivo del laboratorio es la formación. Y eso es interesante tenerlo presente porque en mi experiencia, bueno, depende, hay laboratorios de guión y hay laboratorios de producción y los de documental. En general, los de documental sí tienen un enfoque mucho más a la formación específica sobre el proyecto. Los laboratorios de producción no suelen estar tan enfocados a la formación como tal, sino que más bien son preparaciones para el pitch final. Y la formación se da en todas las charlas y todas las actividades que hay alrededor del laboratorio. Por eso también es muy importante tenerlo presente, como cuando uno va a un laboratorio, le mandan su agenda y uno tiene como ciertas reuniones y tal, pero alrededor ocurren un montón de actividades formativas
Y en mi experiencia, esas actividades formativas suelen ser las más beneficiosas, porque de alguna manera esas actividades nos permiten estar al día de lo que está pasando en el medio cinematográfico, que cambia muy rápido. Con el digital hubo un cambio importantísimo, como ahora que todo está haciendo en línea, muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, hace 5 años la coproducción era como importante, pero no era como una ley. Hoy día casi todas las pelis tienen coproducción triple. Todo el tema de realidad virtual está incorporándose muy fuerte dentro de las nuevas formas de hacer cine. Por ejemplo, el Festival de Cannes este año tuvo toda una línea en el mercado dedicada a todo el tema de VR, porque está clarísimo que por ahí va. Otra de las cosas que en estos espacios de formación yo he podido descubrir es que el público se volvió importante. Es algo que no era importante. Hasta hace 5 años no tener público era casi que un reconocimiento de inteligencia. Hoy día, el no tener público, o sea, una película sin potencial de algún público es una película que no es tan atractiva para un espacio. ¿Por qué? Porque por 2 razones. Por un lado, porque el cine es una industria y un poco empieza a notarse que es la industria sin público no existe, y por otro lado, el cine también juega un rol de identidad, de mirarse al espejo, de ver por la ventana, etc. Y si no hay público, eso tampoco funciona. Entonces, más allá de decir hay que hacer películas comerciales, porque no se trata de eso, tiene que ver con hay que hacer películas con conciencia de público. Que bueno, es algo que vimos al principio del workshop, que era dentro de este círculo central. Si bien tenemos la visión, también tenemos la estrategia de distribución. Porque eso es cada vez más claro, que un proyecto sin estrategia de distribución es un proyecto abandonado. De hecho, les voy a compartir también, el Torino Lab generó un documento para hacer estrategias de audiencia, como de estudio de audiencias. Muy, muy, muy interesante, porque nos permite determinar nuestras audiencias, por ejemplo, desde el discurso de la película, pero también hacer este FODA que habíamos hablado antes, y cómo yo analizo mi proyecto, sus potenciales impactos, y entendiendo las potencialidades, como esta estrategia de distribución, cómo es posible plasmar, etc. Entonces, sí, un laboratorio genera espacios de formación súper importantes, porque nos permite estar al día de lo que está pasando. Y un productor que no está al día de lo que está pasando es un productor obsoleto. Un director puede aislarse un poco de la realidad, porque igual es necesario, y yo les recomiendo muchísimo que cada vez que queden en un festival o que vayan a un laboratorio en un contexto de un festival, procuren ver la mayor cantidad de películas, porque sin duda, en general, nosotros estamos viendo películas más clásicas, ¿no? Pero sin duda es súper útil entender en qué lugar me estoy parando en el entorno. Saber cuáles son las películas hermanas, porque cuando uno comparte laboratorio con ciertas películas, y esas van a ser películas hermanas que cuando estrenemos posiblemente nos volvamos a encontrar. Entonces sí es súper valioso un poco poder ver, y porque además de eso nos va a alimentar. Yo también creo que quien produce tiene que hacer lo mismo. Si bien el networking es súper importante, yo trato siempre de equilibrar mi tiempo cuando voy a un laboratorio, a un festival, de cumplir con todos los requerimientos de la película en términos de networking, pero también ver películas, porque eso me permite aportarles a los proyectos en el futuro. Entonces sí es, y no es lo mismo la experiencia. Hay muchas películas que uno no va a encontrar, incluso con la piratería, hay muchas películas que no llegan, pero también hay como, no es lo mismo percibir al público, por ejemplo, entender la respuesta, estar en los conversatorios, como que uno se nutre, y el cine es una profesión en la cual uno se tiene que estar nutriendo todo el tiempo. O sea, hay un crecimiento constante, y que no solo tiene que ver, por un lado sí, con saber hacer cine, con rodar y tal, pero hay otra formación súper importante que tiene que ver con en qué punto está la industria hoy día, dónde está caminando la industria y cuáles son las nuevas exploraciones que se están haciendo. Porque si no estamos un poco miopes, ¿no?
y uno llega con su proyecto a decir esto es súper innovador y en realidad el año pasado hubo 4 películas que estaban por ahí y que en realidad pasa mucho que las ideas están pululando un poco en el aire. Es súper impresionante cómo de repente uno se encuentra con películas similares que uno no se había dado cuenta. A nosotros nos acaba de pasar, yo hace un mes más o menos empecé a producir Manequineco, que es una película de Saray Echeverría, que ella ha sido productora por años y esta es su ópera prima. La misma figura que yo con El Rito. Y claro, de repente Saray me escribe porque ella está escribiendo esta película, que es una película de la infancia en el páramo, en un contexto de una erupción volcánica. Y es un paralelo directo con mi película, que es, si bien no es de infancia, es de adultez, es páramo y es en el contexto de una erupción volcánica, solo que esta erupción volcánica tiene otras implicancias, lo que le lleva a la película a entrar a la ciencia ficción. Pero hay ideas en el aire que las vamos a compartir y que está buenísimo conocer aquello que compartimos para no ser ingenuos. Y eso se logra justamente en los laboratorios. Entonces, cuando yo les hablo de que un laboratorio es un espacio de formación, el menor espacio de todos es el laboratorio en sí mismo en el sentido de la asesoría que uno pueda tener. Porque además puede ocurrir, y eso también me parece que es como súper importante tenerlo claro, que si bien son espacios de formación, siempre, porque quienes nos transmiten estos conocimientos son cineastas, y siempre la asesoría va a estar teñida de la línea de trabajo del cineasta que nos está dando la asesoría. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos pasó con Rotacismo, que tuvimos asesoría con Maite Alberdi y ella trabaja temas sociales fuertes, pero con humor. Entonces ella nos decía, no, Rotacismo se tiene que ir por el lado de Ricardo, no pudiendo pronunciar la R y no sé qué, y me imagino momentos cómicos. Y es como, claramente la exploración de Ricardo no va por ahí. Después, en Sanfic, tuvimos asesoría con Everardo González, que es un gran cineasta, igual que la Maite, pero que trabaja historias como muy desde la masculinidad mexicana. Y él nos decía, lo único que importa en tu historia es la relación del hijo con el padre y la búsqueda del lenguaje, a nadie le importa y no sé qué. Es un ejercicio complejo el ver qué sí de lo que me están diciendo tiene sentido y qué no en relación al punto de vista de quien está haciendo la película. Y por eso yo les decía el famoso tema del círculo del centro y hacia afuera. Si yo no tengo ese círculo sólido, yo voy a estar rebotando con mi película en cada laboratorio y en lugar de que sea un aporte va a ser contraproducente. Porque cada cineasta tiene una visión del mundo y quiere que todas las películas tiendan, no quiere, naturalmente va a tender a todas las películas hacia allá. Entonces es escuchar, porque con el Everardo, por ejemplo, fue como, igual no nos estamos comunicando bien porque él entiende una cosa, ok, hay un error de pitch que lo puedo corregir, digamos. Pero también entender, después de ver su filmografía, como entender que obvio, que lo que él puede ver, porque de hecho le hablábamos de la disidencia, y Leonardo nos decía, ni siquiera sé lo que significa esa palabra. Entonces entiendo que si un cineasta, por más genio que sea, no entiende uno de los conceptos centrales del documental, yo no tengo que escucharlo. Lo escucharé en aquello que me sirva, pero no lo puedo escuchar en todo. Porque cada uno va a tender hacia su lado. En principio, los productores deberíamos ser un poco más permeables en ese sentido y no jalar, pero cuando un cineasta, un director te está asesorando, es súper difícil que no tire para allá. Y en mi experiencia yo he visto que sí, o sea, es muy natural que cada uno quiera traspasar su propio estilo a la película. Entonces la formación en el laboratorio no solamente está pegada a la formación que yo voy a tener con el asesor directo, sino que está pegada a todo lo que ocurre alrededor y más aún si el laboratorio ocurre en un contexto de un festival, ¿no? El ver películas nuevas, el escuchar todas estas masterclass. Entonces yo como recomendación, si están en un laboratorio, traten de participar de la mayor cantidad de masterclass posibles, porque sí nos mueve la cabeza. Porque el cine cambia muchísimo de un momento a otro. Yo paré 5 años de hacer cine y en esos 5 años cuando volví
fue como empezar de cero en el sentido de entender un montón de lógicas nuevas. Igual hay criterios, ¿no? Pero entender todas estas lógicas que han ido cambiando, es como más o menos si es que uno aprendiera a hacer foto con una cámara y al año hay otra cámara, hay otra cámara, hay otra cámara. Entonces hay un criterio, ¿no? Pero uno tiene que estar actualizándose. Un director de foto tiene que estar necesariamente actualizándose con los equipos del momento. Pasa lo mismo con quienes estamos produciendo. Tenemos que actualizarnos todo el tiempo para poder estar un poco como al día de lo que está pasando, no ser ingenuos y creer que la película es única, o incluso alimentarnos, porque por ejemplo todo el transmedia es un mundo, y es un mundo que hoy día está como muy en primer plano. Entonces, si es que yo estoy pensando estrategias como más amplias de difusión y tal, no puedo obviar el transmedia. Y no puedo sentir que tengo una estrategia como muy innovadora porque estoy olvidando otras cosas que son fundamentales también. Entonces, en todo ese sentido, es como muy importante la formación que nos pueda dar un laboratorio. Y finalmente, los premios, ¿no? Perdón, un segundo. Los premios, por lo general en los laboratorios de desarrollo, los premios vienen a ser pasos a otros laboratorios que están buenísimos. También hay premios para hacer teaser, equipos, montaje. También hay premios para ir a un mercado, etc. Entonces, los premios son... Ay, perdón, me salté el reconocimiento. El reconocimiento es súper útil en el sentido de que es mucho más fácil y mucho más posible ganar un fondo si mi película ya viene con un reconocimiento. Una selección ya es un reconocimiento, no necesariamente haber ganado, pero cuando uno lee no es lo mismo una película que no ha estado en ninguna parte a una película que ha estado en 2 o 3 espacios internacionales, ¿no? Y además lo otro que ocurre, y ahí el reconocimiento se linkea con el networking, es que pasa mucho que la gente que uno ha conocido en el networking, en el laboratorio, puede ser que sea jurado de mi película. Eso no significa que la persona me va a dar el premio, ¿no? Eso sería un poquito corrupto. Pero sí, no es lo mismo haber estado una semana hablando de tu proyecto, conocerte, poder ver a los ojos de la persona que va a dirigir, escuchar su mirada, mirar todos sus puntos, a leer un texto frío en mi casa, sin rostro, sin gente, etc. Entonces, no es un tema de que yo tengo que conocer gente para que después me den el fondo. Pero es inevitable, porque somos 2 personas, que la persona, el haber conocido a una persona y que esa persona haya sido positiva, digamos, me lleve a pensar que es más posible darle el fondo. Ahora, también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Si uno va a un laboratorio y se emborracha y hace el ridículo, y después de esa gente es jurado, yo me la pienso, ¿no? Porque estamos hablando de montos grandes. Como un productor no se puede dar el lujo de hacer el ridículo en un mercado, en un laboratorio. Y es un espacio como de mucho happy hour, de mucho trago libre, como es muy fácil. Y uno ve mucho en los laboratorios y en los mercados gente haciendo un poco el ridículo por una borrachera mal manejada, como por ese tipo de cosas. Y eso sí te afecta después, si es que hay un jurado que coincide. O sea, es importante recordar que uno siempre está pichando. Y está pichándose y está pichando el proyecto. Y finalmente los premios. Y ahí les voy a contar una anécdota. Nosotros estábamos... a ver, perdón, Lucas y Suelen dicen que estuvieron en Red Dog el año pasado. No, más que pedir un certificado es algo que lo incluyes. Igual la carta de selección que te mandan es suficiente. Y les recomiendo que postulen este año a la sesión de pitch, porque justamente lo que me estaban diciendo es que están buscando que leyeran los proyectos del año pasado y están buscando que los del año pasado que estuvieron en Rededoc ahora estén en pitch, porque ahí va a haber un one-to-one que va a ser como súper bueno y porque además el pitch ya es un pitch frente a la industria, ¿no? Y aunque uno no gane un premio,
el premio más grande es que te conozcan. O sea, es lo que nos pasó a nosotros en Sanfi, que si bien ganamos 2 premios, como hay un premio que es cualquier cosa, otro que está muy bueno, pero lo más valioso detrás de toda esa experiencia fue que el programador de IDFA diga, me interesa tu película. Como eso es impagable. Eso le va a cambiar la vida a Ricardo y me ayuda a mí en mi carrera, digamos, y le ayuda a la película. Y eso no es un premio. Entonces, por eso es que un poco me parecía importante hacer la diferenciación. Están los premios en los festivales, en los mercados, que están buenísimos, perdón, en los laboratorios, pero sobre todas las cosas está este networking, que finalmente el cine se hace sobre todo en base a eso. Como les decía, IFE está recibiendo 25,000 documentales al año. Evidentemente no tienen la posibilidad de ver los 25,000 documentales completos, entonces lo que hacen es ver un poquito. Pero yo sé que mi documental el director lo va a ver, porque ya lo escuchó en un laboratorio. Entonces sí es necesario, se vuelve muy necesario hacer una diferencia, hacerse una diferencia. Y los laboratorios ayudan un montón en eso, sobre todas las cosas. Y por eso sí es recomendable participar en un laboratorio. También creo yo es recomendable saber cuándo parar, porque un proyecto que le gusta al medio le va a gustar en todos los laboratorios y uno puede estar 3 años de laboratorio en laboratorio y eso tampoco es tan sano para el proyecto. O sea, por ejemplo, con Rotacismo nosotros dijimos, ya, suficiente. Pitch Doc es lo último porque me interesa que en el Ecuador como darle, me interesa estrenar en los de Doc, por lo tanto me interesa darle una patita más en los de Doc, pero ya. Doc Montevideo ya no, porque si no, ¿cuándo hacemos la película? Y como les decía, pasa mucho que cada laboratorio es un repensar el proyecto y no siempre eso es bueno. Y es volver al centro y sí te descoloca, ¿no? Entonces, pero sí, sin duda, estar en unos 5 laboratorios es muy bueno para las películas. Porque además, como les decía, hay un proceso de formación más allá de la formación específica del laboratorio. Entonces, como les decía, uno siempre está pichando, ¿no? Entonces nosotros estábamos en Ventana Sur, no nos dejaron entrar a una fiesta porque ya no había cupo y nos fuimos a un bar al lado en Argentina. Y de repente había un tipo que se le notaba que era extranjero, empezamos a conversar y sí, era del medio cinematográfico, se cachaba y nos dice, ¿y ustedes qué hacen? Y uno dice, bueno, estoy produciendo esta película, no sé qué, y tú, yo programo Venecia. Y es como, ok. Si yo le hubiera pichado como, sí, ahí haciendo unas películas, pero no importa. Me perdí la oportunidad de que él sepa de mis proyectos. Puede que tal vez y no postule después de Venecia, pero puede ser que sí. Entonces sí es importante saber que uno siempre está pichando. Que cuando uno está en un laboratorio, porque es muy fácil confundirse, es como, pero yo estoy farreando, ¿qué importa? Cuando uno está en una instancia de industria, todos los espacios están hechos para hacer networking y no son separables. De hecho, por ejemplo, Chile se preocupa de hacer grandes fiestas, como grandes muy buenas y que todo el mundo quiera ir, por una sencilla razón, porque nos da la posibilidad a los chilenos de hacer un mejor networking. No es para que la pasemos mejor y farriemos más bonito, no. Es porque ese es el espacio en el cual tú vas a conocer a un programador, a un distribuidor, en un estado distinto al estado en el que uno puede conocer en una reunión formal, etc. Lucas, quizá al final de la clase nos puedas aclarar una duda que nos tiene bloqueados con la postulación al EDOC, es que nos piden un presupuesto total y plan de financiamiento, pero narrativo en una página. Qué extraño. O sea, lo narrativo es extraño, no lo había escuchado nunca. Podríamos preguntarle al Ángel. Pero claro, el presupuesto y el plan de financiamiento es una tablita que tienes los ítems en resumen. Tal vez y el plan de financiamiento es narrativo. Disculpa, Soledad. Dice resumen de presupuesto total y de un plan de financiamiento narrativo de máximo una página. Yo creo que debe ser el resumen del presupuesto, que es la clásica tablita por áreas, o sea, por etapas, perdón, y el plan de financiamiento, ese debe ser el narrativo, que es contar un poco, voy a postular a esto y después a esto, o sea, como cuáles ya los cruces, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo,
voy a postular Ibermedia y para eso voy a buscar un coproductor de tal país y en la búsqueda de ese coproductor, como me imagino que tiene que ver con eso, en todo caso, vamos a hacer la pregunta y veamos si nos contestan hasta el final. Chévere, muchas gracias, Soledad. Entonces, eso, recordar que uno siempre está pichando, porque yo creo que son los errores que uno comete, son errores que se han visto mucho en el medio cinematográfico local, que sí uno divorcia, ¿no? Como, pero estoy farreando, ¿qué importa? Importa un montón porque nunca dejamos de trabajar cuando estamos en instancia, y hay que recordar que a los productores estamos hablando de que somos los responsables de la película. O sea, que a nosotros nos van a entregar la responsabilidad. Me acuerdo con Raya Martí pasaba eso, que fue el niño bonito de Rotterdam por años, y Raya Martí siempre estaba más allá que acá, y estaba todo bien porque había una productora al lado de él que era la que le daba la seriedad a sus películas. Como a Raya Martí nadie le hubiera dado ni $1, pero a su productora sí. Entonces recordar que nosotros somos como entes de responsabilidad. Cuando producimos somos la cara visible responsable. Quien dirige puede darse el lujo de ser más disperso, más desordenado, pero quien produce no. Somos una cara visible y tenemos que ser siempre esa persona a la cual yo sí le confío un proyecto de un año, ¿no? De un año, de 5 años. Sí le confío ese viaje eterno, sí le confío el conflicto y que lo va a resolver, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante, pero tampoco irse al otro extremo, ¿ve? Entonces no voy a la fiesta, ¿no? Porque son espacios súper valiosos. Y los after party también, como la clásica de después de nos vamos a no sé dónde y ahí uno termina conversando mucho más en primera persona. Este año que fue el Marché du Film en línea, terminamos haciendo un karaoke en línea, que fue el after del after, y en ese momento de repente empiezas a descubrir y dices, mira, aquí está el programador de Toronto y aquí, y claro, y ese es un muy buen momento para hacer un networking mucho más humano. Otra cosa importante a la hora de hacer networking, como tener un poco de tino también. Como saber que mi película no es lo más importante del mundo para la persona que me está escuchando, que nadie me quiere escuchar más de 10 minutos, a menos de que se genere un vínculo, pero las personas, porque es otro error que cometemos mucho, hacer de las personas objetos. Entonces tú tienes el fondo, yo quiero hablar contigo y tú me tienes que escuchar porque tú me sirves. Hay un ser humano detrás. Y por eso es que todas estas fiestas, estos happy hour, es una herencia de la Roma antigua. En Roma hacían eso, como siempre un poco de alcohol suaviza las relaciones. Y eso está buenísimo, nos ayuda a suavizar las relaciones, un montón. Entonces nos relacionamos como seres humanos y no como objetos útiles. Y cuando uno es muy tieso, cuando uno, como veo a alguien que sabe mucho, y voy y le empiezo a hablar de mi proyecto y le hablo, y es como la persona estaba conversando con sus amigos de lo más bien y de repente tú vienes y le interceptas y no te callas. Es como tener mucho el tino y el ojo para saber dónde y cuándo hablar también. En general, en mi experiencia por lo menos, la gente más vieja o con más experiencia en el medio reconocen el silencio como un valor. O sea, cuando uno está observando, yo me acuerdo en San Sebastián estaba el que, no sé si sigue siendo, pero fue el asesor de programación de Cannes para Latinoamérica por años. Yo era muy chica, tenía 25 años cuando fui, y evidentemente que lo único que podía hacer era mirar y callar, como no tenía nada que opinar, nada que nada. Y el Paulo, al ver eso, se acercó y me dijo, qué interesante porque tú tienes ganas de aprender. Y bueno, a partir de ahí me adoptó y fue súper importante en todo el caminar para entender un montón de cosas. ¿Por qué? Porque si es que uno todo se la sabe, como si uno llega diciendo, no, si yo ya sé todo y no sé qué, nadie quiere, pero si uno tiene la humildad suficiente para saber
qué sabe y qué no sabe, y para saber que de verdad uno sabe muy poco, siempre, porque es muy grande el medio cinematográfico, es mucho más fácil que uno aprenda y que la gente le quiera enseñar a uno, y que la gente quiera compartir con uno. Este finalmente es un espacio de intercambios humanos. Douglas dice, los mejores negocios se hacen en las fiestas, totalmente, por lo menos los primeros acercamientos. O sea, sí te permite después de eso, como si uno ha hecho amigos reales en el networking, pero reales, después le puedes escribir un WhatsApp y decirle, oye, mándame una carta de distribución, mándame, como puedes ayudar y que además sabes que después lo vas a hacer, porque esa persona es de tu confianza. Pero es mucho más fácil. Y para eso sirve el networking, y para eso sirven mucho los laboratorios. Pero sirve, me parecía como muy importante eso, como tendemos a creer que no vayan a creer que no sé, porque entonces después nadie me va a querer apoyar. Y es todo lo contrario. Si no sé, no sé, y si sé, a nadie le interesa saber que yo sé. Es una cosa como muy silencio, escucha, aprende. Y habrán instancias en las que sí, sé de mi proyecto, de eso sé y mucho, pero hasta ahí llego. Todo lo otro estoy dispuesto a aprender. Y se valora muchísimo esa actitud en el medio, muchísimo. Finalmente yo creo que todo se resume en somos seres humanos. Y a quien no le cae pésimo un sabelotodo como un chamullento, no va por ahí. Y yo creo que por eso es que en el orden de los objetivos puse primero el networking y al final los premios, porque el networking sin duda es lo más importante en este proceso. Como es fundamental que nuestras películas vayan creciendo por las relaciones humanas que vamos haciendo. Es mucho más fácil coproducir con alguien que conozco que con alguien que no conozco. Y si no lo conozco, ¿cómo me aproximo? No sé si les conté la experiencia de Rotacismo y nuestro coproductor italiano, que pedimos una reunión en el bar y estábamos esperando a que sea la hora y entre medio estaban unos chicos ahí, eran italianos, estábamos en una zona italiana y nos empezaron a decir como, prueba esto, no sé qué, y bueno, empezamos a compartir a través de la comida, ¿no? Tipos muy simpáticos y nos reímos un montón. Y llegado la hora es como, bueno, me tengo que ir. Y Mateo dice, yo también tengo una reunión, qué gusto. Y de repente como que, espérate un rato, tú eres. Nos vamos a reunir juntos. Y en ese minuto, la reunión empezó desde otro lugar. Porque ya nos habíamos reído, ya habíamos compartido, ya habían pasado un montón de cosas naturales. No es que uno tiene que estar siendo entonces el sonriente, no. Es natural nomás, es natural que alguien me haga probar algo de Italia, me parezca simpático, que surja una relación muy natural, porque somos personas, porque nos conectan cosas parecidas. Porque él no tenía dónde poner su plato y yo le hice un espacio en mi mesa, cosas tan básicas como esas, que después hace como, oye, quiero coproducir contigo, y hoy día es mi gran coproductor y es un tipo gigante, yo no sabía que era tan grande. Al día siguiente vamos a unos desayunos que hace el BAM como en mesas con personas como súper claves de la industria. Está Cannes, está Berlín y de repente veo a Mateo dirigiendo una mesa y fue como, ah, mira tú. Pero finalmente somos todos personas. Entonces sí hay una actitud ahí que es súper necesaria de entender y que básicamente se traduce en ser naturales, en ser quien uno es y no llenarse de capas profesionales. Ser quien uno es, yo sé lo que sé, no sé lo que no sé, como esto lo tengo claro, esto no lo tengo claro, y no fingir ser algo que uno no es. Y por lo mismo, como si uno es un poco más tímido, no puede ser el rey de la fiesta, y al revés, como cada uno conquista y encuentra formas de ser cine desde quien uno es, como está muy difícil esforzarse por lo otro, ¿no? Y termina siempre uno haciendo el ridículo. Entonces, bueno, me parecía importante hacer como un paréntesis ahí, porque creo que son experiencias en las que uno ha metido la pata o ha visto cómo otros meten la pata y está bueno no hacerlo. Bueno, ¿qué herramientas? Sí se ve, ¿verdad? Ya. ¿Qué herramientas son recomendables llevar y qué herramientas no son recomendables llevar a un mercado, a un laboratorio?
y que esto se replica casi con el mercado. La primera es la postal, la cual tiene por un lado la ficha. Tal vez estoy diciendo cosas obvias, pero creo que está bueno igual ir sobre ellas, por si acaso. Por un lado el afiche, por el otro lado la sinopsis, la ficha técnica y el contacto. Si yo tengo un teaser, puedo poner un código QR en la postal, es muy recomendado, porque cuando pongo el link escrito, eso implica que la persona tiene que tipear y eso es un poco latoso. Pero puedo poner un código QR en la postal, si tengo un teaser. La postal es súper, súper, súper útil. Hay mucha gente, mucha, y muchos programadores, por ejemplo, que coleccionan postales. Y es una puerta de entrada, porque la postal, y por lo tanto tiene que ser bonita, tiene que ser atractiva, tiene que tener la esencia del proyecto, pero además en la postal está todo. La postal viene a ser como nuestra tarjeta de presentación, pero yo me presento con mi película, porque finalmente yo quiero que me recuerden por mi película y no quiero que me recuerden por mí. Entonces la postal es súper útil porque de hecho mucha gente agradece eso. Y dice, sí, yo guardo tarjetas y después digo, ¿y esta persona de qué película era? ¿Cuándo me reuní? ¿Qué era lo que me interesaba? En cambio, cuando tienen tu postal, saben quién eres automáticamente. Y por otro lado, la postal es liviana, porque eso también es importante pensar, ¿no? Cuando uno tiene los one-to-one, por ejemplo, en un laboratorio, uno tiene 20, póngale ya. Y cada persona de la gente del medio que se está reuniendo con uno tendrá 50 reuniones. Yo me puedo llevar 50 postales, pero si yo le llevo un DVD con caja dura, no me puedo llevar 50 DVDs con caja dura. Ni siquiera DVD sin caja dura. Como hay que pensar que la persona tiene que volver a su país y por lo tanto tiene que llevar una maleta y por lo tanto tiene un equipaje limitado. Entonces, yo no le puedo entregar cosas que la persona no las pueda llevar. Es súper importante eso porque uno ve después en los mercados, sobre todo basureros llenos de dossier impresos, de DVDs, porque no se pueden llevar. ¿Qué cosas nos podemos llevar? Las postales. Y la postal resume todo. Ahora, si en la conversación la cosa ha ido más allá, le mando el dossier por mail. Que además el dossier impreso es caro. La postal es muy barata. Una postal cuesta 50 centavos impresa así perfecta en material súper pro y todo. Entonces, que yo me lleve 40 postales está bien, es suficiente, 50, y no es una gran inversión. El dossier es caro, a menos que no lo imprima bien, y si no lo imprimo bien, ya le está jugando en contra mi película. Entonces, si es que eso, si conectan o un código QR en la postal al dossier. Ambas pueden funcionar. Y pueden subir el dossier a ISU o a Drive, a lo que sea, y con eso hacen el código QR y listo. Si tengo un teaser, mientras más información esté a la mano de la postal, mejor. Y hoy día con el digital es muy fácil. Y finalmente, el pitch. Bueno, antes de entrar al pitch, les quería mostrar ejemplos de postal, como portada atractiva. Esta postal, porque yo hago testeos de postales en mercados. Entonces llevo las postales de mis proyectos y veo cuál se termina primero. Esta es la postal que siempre se termina antes, porque tiene una cosa muy atractiva finalmente, ¿no? Y hay otras postales que tal vez el proyecto le está yendo mejor y todo, pero que no se mueven tanto, porque la gente colecciona postales también. La gracia es que nos estamos metiendo en el inconsciente del programador. O sea, alguien que se llevó a mi postal para coleccionarla, el día de mañana va a decir, yo he visto esta película en alguna parte. Bueno, eso al frente, y atrás una sinopsis corta, ficha técnica, contacto, empresa y si estuviese aval del Estado. Ya, yo no tengo teaser, por lo tanto no hay un código QR de nada, pero básicamente eso es una postal y eso es todo lo que uno necesita para ir a un laboratorio. Paréntesis, si es que ustedes van a estar en un festival, ya están estrenando, digamos, la postal es súper útil y lo que yo suelo hacer es dejar un espacio en la postal y imprimir en etiquetas las fechas de funciones de las películas en el festival. Y esas postales,
uno las mete en todos los casilleros o bajo de las puertas en los hoteles de las personas que nos interesan. Es una gran recomendación, a mí me la dieron alguna vez, en algún momento, porque claro, cuando uno recién va a estrenar no sabes cómo llegar, y me dieron esa recomendación y fue súper buena, porque me permitió tener acceso a programadores grandes que yo quería que vieran la película, sin tener que ir, encontrarlos y que me den una entrevista, sino solamente dejarla en la habitación. Además de que en general en los festivales te dan el who is who con su número de habitación, entonces uno sabe dónde está la persona, cómo llego, etc. Ese aval que está en tu postal lo conseguiste. Ese aval está porque cuando yo fui al BAM, si no estoy mal, el Estado me pagó el viaje al BAM, pero ellos te exigen que todo el material que tú difundas esté con los logos del Estado porque te pagaron el viaje al BAM. Por eso está. Sí, y yo creo que no vale la pena ponerlo si es que uno no tiene un aval, porque no necesariamente ese aval es positivo. Pero sí, en mi caso me lo exigieron, entonces está. Sí, el logo de las empresas es súper importante, por ejemplo. En estas postales también se recomienda poner los laureles de laboratorios. Yo ahí tengo un conflicto. El tema de los laureles. Hay gente que lo hace mucho y que ponen laureles a todo. O sea, ponen laureles. No, está buenísimo, Douglas. Creo que es una gran pregunta, pero es una pregunta que uno se hace todo el tiempo. A mí me da pudor. Pero yo he visto que, por ejemplo, hay gente que pone laureles hasta de los mercados a los que ha ido en sus postales. Y yo creo que sí es importante hacer una diferenciación entre una selección, una ida a un mercado que no es con selección, y un premio. Y los laureles son sinónimos de premio. Entonces, pero hay gente que lo usa mucho y que creo que le funciona, porque si no, no lo hicieran. A mí me pasa que me da pudor. Me da pudor que suene que quiero agrandar algo que no es. Entonces, yo solamente por política pongo laureles cuando hay un premio. Y un fondo no es un premio, ¿no? Un fondo es un fondo. Es una responsabilidad más que un premio. Entonces, no me gusta poner laureles cuando hay un fondo, por ejemplo, o cuando he estado en un mercado, o cuando he estado en un laboratorio. Si hay un premio, sí. Pero es muy mío. Igual un estudio, nosotros hicimos un estudio para el estreno Soy Mucho Mejor que Vos, y demostró que, entonces ese es como el dilema. La gente, el público promedio masivo, cuando ve un laurel se aleja de la película. Porque asume de entrada que es una película muy intelectual y que no es para esa persona. Entonces nosotros, por ejemplo, Soy Mucho Mejor que Vos, habíamos estado en 80 festivales y cuando estrenamos en sala no pusimos ni un solo laurel, porque no queríamos que el público se sintiera distante a la película. Geminiano Pineda, que es un gran distribuidor mexicano, es un genio. Lo que él hace cuando estrena sus películas es poner el logo del festival importante. O sea, si la película estrenó en Cannes, pone la palma de oro y punto. Más que llenar de laureles, porque finalmente después de Cannes da lo mismo, ese es. Ahora, él estrena en México, ¿no? En México esas cosas son importantes. Aquí creo que también está bueno hacer un análisis de público, pero por otro lado, la gente del medio, o sea, si tú pusiste un laurel por un mercado, una persona del medio va a decir como, ya, como hay un poco de escándalo detrás de tu comportamiento. Creo yo que en el caso de los laboratorios, sí puede ser. Los laboratorios finalmente son selecciones y sí puede ser, pero los mercados no lo hagan. Eso sí, porque a uno no lo seleccionan en un mercado y ahí hay toda una mitología detrás que ya vamos a verla al ratito. Pero sí, si es que ha ganado algún premio o algo, está bueno incluirlo. Entonces, la postal, que es este elemento súper importante, es nuestra carta de presentación, es la que nos abre las puertas. Ahora, yo no puedo irme a un laboratorio sin postales. Eso sí es como un error grave. Porque eso es el proyecto. Y no vayan con dosierselos de corazón, no lo hagan. Tal vez tener uno para uno, pero porque es caro y son inversiones que no valen la pena y que no las van a guardar. Tu dossier no lo van a guardar.
Sí, evidentemente voy a ir a un laboratorio con un dossier diseñado, sí. Impreso, no. Lo que llevo impreso son las postales. Porque obviamente si alguien me dice, oye, me interesa tu proyecto, mándame tu dossier, yo no le puedo decir, ya, vuelvo a Quito y te mando en un mes. No, ya estás aquí, tu proyecto existe, esto es rápido, ¿no? Pero no impreso, porque sí, y creo yo que es de los errores más grandes que uno comete, porque entonces nos cuesta y nos gastamos mucha plata en algo que no es necesario. Y finalmente, en el cine la plata siempre es poca. Siempre, siempre nos va a escasear, siempre va a ser insuficiente. Y toda la que yo ahorre va para la distribución. Entonces, mientras más plata tenga en distribución, más opciones tengo de llegar al público. Entonces, todo importa. La impresión en los dosieres es cara, si es que la hago bien. Y si no la hago bien, ¿para qué, no? Bueno, y finalmente tenemos el pitch, y aquí yo quería pararme un rato por si hay preguntas. Solamente así rápidamente para ver qué cosas tengo que presentar en un pitch: sinopsis, nota de intención, tratamiento audiovisual, distribución, presupuesto, plan financiero y teaser si lo hubiera. Todo esto en 7 minutos. El tiempo de los pitch se ha reducido a 7 minutos. Entonces, ¿tienen preguntas respecto al pitch? Es una instancia crítica. Está clarísimo. Qué bueno. Pensé que podía haber preguntas. Creo que sí, y el pitch hay que prepararlo, hay que ensayarlo, hay que cronometrarse. Yo me acuerdo en Sanfic que llegamos, en Sanfic hace 2 años que era presencial y fuimos con Cuentero, y llegamos y de entrada nos dice el Arturo, que era nuestro tutor, ok, vamos a empezar con pitch, empieza Cuentero porque empieza con C. Y empezamos a pitchar, ya todos sabíamos que ninguno estaba tan preparado, ¿no? Y fuimos pitchando, y de repente pitcha un señor que era su primer pitch, su primer laboratorio en realidad, y empieza 10 minutos, ¿no? Y empieza a contar la historia, y llega a los 12 minutos y no termina de contar la historia. Y es como ya, ok, tienes un trabajo importante por hacer, porque no puedes hacer un pitch así, que además yo ya todos estábamos aburridísimos, ya me perdí, ¿no? Entonces, el pitch es lo que nos intimida el pitch, es lo que está clarísimo. Es una experiencia, es la herramienta más importante, por lejos. Ahora, como les decía, uno siempre está pitchando. Yo almuerzo con una persona y me pregunta de qué va tu proyecto y es un pitch. Yo tengo que poder contar mi película así, la tengo que tener muy clara. Siempre estoy pitchando. Siempre, porque si es que me dicen, ¿y de qué va tu película? Bueno, en realidad, o sea, ya perdiste mi interés, ¿no? Y si alguien te pregunta, no es solo por cariño, es porque puede ser que le interese. Y bueno, está ese pitch, el pitch informal, el clásico elevator pitch, que es básicamente el tagline dicho mientras subes a la habitación del ejecutivo. El ejecutivo te dice, tienes una reunión mañana a la 1 de la tarde. Pero está el pitch más formal, digamos, que es el pitch de laboratorios, que es el de 7 minutos, porque también está el pitch del ICA, por ejemplo, del IPSI, perdón, ahora, que ese varía. Hay veces que la gente prefiere que no hagas pitch y hacerte preguntas. Uno está pitchando sabiendo que la persona ya leyó todo el material del proyecto, por lo tanto no tengo que volver a cero. Pero hay gente que le gusta escucharte porque le gusta escuchar la emoción de la visión de la persona. Entonces, ese es más relativo y ahí está bueno investigar quiénes son los jurados para cachar por dónde. Pero en el caso del pitch clásico de laboratorio, suelen ser 7 minutos. Es un momento súper importante porque estás frente, es como tu presentación en sociedad, ¿no? Es la primera vez que la industria te va a escuchar. Y más allá de que ganes o no ganes premios, con Cuentero, por ejemplo, nosotros no ganamos ningún premio, pero Angélica Lares, que era la directora de industria de Guadalajara, nos dijo, yo quiero su película en industria.
suficiente. O sea, me da lo mismo ganar un pase directo a otro laboratorio. Yo quiero estar en Guadalajara, punto. Entonces, que ella me diga eso es suficiente para que yo haya ganado, digamos, ¿no? Por eso los premios los puse al final, porque creo que no es lo más importante. Cero presión, sí. Es un momento, y por eso es que yo creo que hay que repasar, pero no hay que memorizar. O sea, si yo me sé de memoria, por ejemplo, si yo me sé de memoria la sinopsis de mi película y me olvido una palabra y no puedo seguir adelante y tú vas a dirigir tu película, uno dice, algo no está bien aquí. En nuestro caso, nosotros siempre, yo como productora picheo la sinopsis. Porque suele pasar que quien dirige se enamora tanto de su historia que se queda en los detalles. Entonces, es muy práctico y cortamos por lo sano. Yo siempre digo la sinopsis, evidentemente no la nota de intención la dice quien dirige y con todo el corazón, y es ahí donde nos conmueve. Pregunta Douglas, ¿los pitches de laboratorio deben ser distintos a los pitches de fondos? Sí, o sea, como que el pitch más formal, más donde tienes que hablar de todo lo que les puse, es el de laboratorios, porque ahí el jurado no ha visto nada de tu proyecto. O sea, ahí tú sí tienes que entregarles toda la información. En el caso del pitch del fondo, el evaluador ya leyó todo tu proyecto. Por lo tanto, uno puede hacer un pitch más corto, que es lo que yo suelo hacer. Hacer un pitch más corto. Antes yo no hacía pitch y en un pitch de corto animado me dijeron, me hubiera gustado escuchar al director decir su nota de intención. Y fue como, ok, entonces, lo que trato de hacer es un pitch más corto, donde hablamos de las cosas más emocionales, para que escuchen al director y lo vean en su visión y toda la cosa, y dejo más espacio para preguntas, porque es ahí donde se van a resolver muchas dudas. Y es ahí donde uno puede estar ganando el fondo, en realidad. Y si no le diste tiempo a que aclaren, y a veces de eso, es como, hay algo que uno escribió que no está muy claro, y entendieron que tu proyecto es de esta manera y en realidad es de esta otra, y eso puede ser un factor para no ganar. Uno puede ganar por un punto. Nosotros perdimos el fondo de producción de Cuentero por un punto y ganamos el fondo de producción de Cuentero por un punto. Entonces sí, todo cuenta, todo hace la diferencia, ¿no? En cambio, en el pitch de laboratorio, claro, te estás enfrentando a alguien que no tiene idea de tu película, nada, y que tienes que envolverla. Entonces sí, ahí es como yo condenso en 7 minutos todo. Tengo que contar, por eso el ejercicio que hicimos al principio de la sinopsis de una página, esa sinopsis es la ideal para pitchar, sin memorizarla. Y yo veo en Sanfi que este año, como ahora todo está haciendo en línea, uno puede tener un texto aquí y leerlo. Y en los pitches de Sanfic, de documental, que fue donde estuvimos, casi todos leyeron. Y se nota tanto que estás leyendo y es tan impersonal y es tan frío. Entonces nosotros incluso lo que hicimos fue, porque yo ahora les hablo acá y estoy viendo acá, pero mi cámara está acá arriba, ¿no? Para el pitch nosotros miramos a cámara, para mirarles a los ojos a las personas que nos estaban escuchando. Son pequeñas herramientas, pero que vas a llegar mucho más, porque siento que me estás hablando. Y es interesante, no es lo mismo hacer un pitch en línea que hacer un pitch presencial, porque en el pitch presencial uno proyecta energía. ¿Alguien quiere decir algo? Okay. En el pitch presencial uno proyecta energía y uno mueve la vista de una persona a otra y eso es súper importante, ¿no? Sobre todo con los jurados. Es como, te estoy hablando a ti, te estoy viendo a ti. En línea yo no puedo hacer eso, pero puedo clavar la vista a la cámara y les estoy hablando a todos, directamente. Y transmitiéndoles la emoción. Porque lo que uno tiene que lograr con un pitch es emocionar. Por eso, como tener ojo con estos pitches súper maqueteados, que son como muy correctos, pero que se sienten un poco fríos. Tampoco llorar, como tampoco irse al chancho, como ni actuar, ni hacer show, ni... Es una instancia un poquitito más formal, ¿no? Se los digo porque lo he visto. He visto gente que llora y se rompe y es como que dices... Y yo entiendo
que puede pasarte y por lo tanto está bueno contener un poco el llanto porque te puedes emocionar y eso se entiende. O que la persona que produce, por eso es que para mí decir la sinopsis es súper práctico, porque cuando uno dice la sinopsis no vas a llorar, como que es mucho más manejable, ¿no? Pero eso es una cosa de dupla. Y uno tiene que ir identificando cómo funciona mejor la dupla. Hay gente que dice, es buenísima para decir sinopsis, directores, digamos, y está bien, pero también puede ser que no. Hay gente que le es más fácil hablar que otra. Por ejemplo, a Ricardo le cuesta hablar, evidentemente, no está haciendo una película sobre rotacismo, entonces evidentemente le cuesta hablar. Entonces nosotros lo que hacemos es yo abro, él habla hasta donde llega y yo complemento todo lo que le pueda haber quedado en el aire a él porque sé que le cuesta hablar. Y está todo bien, como el punto es que alguien tiene que comunicar. Y por eso es que es dupla, ¿no? Y otra cosa súper, súper, súper importante, jamás se contradigan o se corrijan en el pitch. Ni en el de fondos, ni en el de laboratorios, peor en el de fondos. Jamás. Nosotros, como un secreto en la caja, postulamos, estuvimos 4 años, 4 veces en pitch, 4 o 3, no me acuerdo. Las 2 primeras fuimos productora con el Javier, que era el director, al pitch. Y el Javier, él tiene que corregir ya, él siempre tiene que corregir. El último, y no, nunca ganamos. El último pitch, le dijimos, Javier, anda solo. Porque si no, nos vas a corregir. Y lo ganamos. Como, claro, si yo veo que entre director y productor no están como unidos, no estoy segura si te voy a dar $120,000, pues. Ese es el punto, es mucha plata. Y si hay cohesión, y esa cohesión no se inventa, esa cohesión es real nomás. ¿Se acuerdan que al principio del workshop hablamos de la importancia de que las cabezas dirección-producción caminen juntos? Eso es algo que en el pitch se vuelve muy natural. Cuando uno ha hecho todo el proceso juntos, y qué es lo que nos pasaba a nosotros en el pitch de rotacismo fue así, hicieron una pregunta de dirección directa al Ricardo y el Ricardo me dijo, contesta tú. Y es como, ok, yo puedo contestar porque yo estoy muy adentro del proyecto. Y después el programador de IFA me dijo, me impresionó el pimponeo que ustedes pueden tener y cómo se pueden cruzar de producción a dirección ambos sin ningún problema. Porque después nos hicieron una pregunta de distribución y Ricardo me dijo, contesto yo. Y fue como, dale. ¿Por qué? Porque es nuestro proyecto. No es tú diriges, yo produzco y aquí yo qué sé, no es mi problema. Somos una sola cosa, porque somos una sola película. Y eso sí se siente en un pitch y eso no se actúa. Eso es nomás. Pero sí les recomiendo repasar un poquitito, como no lanzarse a los leones. Frida pregunta, ¿es recomendable presentar un video sobre las cabezas creativas o actores importantes dentro del proyecto? Si es que uno tiene, qué sé yo, un actor como muy grande que le va a dar realce a tu proyecto y que además es coherente con tu proyecto, sí. Si es que es gente, no. O sea, si es que es como parejo a uno, no, porque además en laboratorio sobre todo, si tienes todas tus cabezas creativas cerradas, preocupa tu proyecto, porque eso significa que no tienes la apertura para permitir una coproducción, por ejemplo. Pero sí es distinto decir, qué sé yo, el Quique Cheviak, por decir algo, ¿no? Que es como este gran director de foto de Ecuador que vive en Estados Unidos. Si es que yo tengo al Quique Cheviak, o ¿por qué? Porque el Quique tiene o al Chivo Lubeski, por decir algo, ¿no? Porque él tiene como muy claro su manejo de luz. Entonces yo digo, esta película, su iluminación va a ser así, no sé qué, y va a ser así, y es posible porque está el Chivo, sí. Pero si es que el equipo en verdad no juega un rol así de relevante, no es necesario. Igual con los actores, si yo tengo una estrategia de distribución como mucho más comercial y tengo un actor que vende, sí. Pero si son no. Para nada, porque además uno sí espera, sobre todo en una etapa temprana de desarrollo, que el proyecto no esté tan cerrado, de tal manera que tú puedas incorporar coproducciones.
por ejemplo, la mayoría de los premios en el Sanfic, por ejemplo, son pases al Encuentro Coproducción en Guadalajara, al Salón de Productores de Cali, y todos esos son para que uno coproduzca. Entonces, si tú ya tienes un proyecto lo más cerrado, por eso es que les decía que a veces, como querer sonar como lo tengo súper claro, no es tan bueno porque es como, entonces ándate a rodar. ¿Qué fue lo que nos dijeron en Sanfic a nosotros? Ustedes lo único que les falta es el fondo. Y ojalá que con el paso por Sanfic lo ganen. Y fue así. Y era verdad. Como no necesitábamos más, porque ya la coproducción estaba resuelta, la distribución estaba resuelta, el equipo estaba armado, la coproducción era muy orgánica, es como, qué lindo tu proyecto, ruédalo y nos vemos cuando estés por estrenar. Que era un poco lo que queríamos. O sea, como también está bueno determinar cuáles son los objetivos. ¿Por qué me voy a este laboratorio? ¿De verdad porque el proyecto está súper verde y quiero aprender? ¿O en verdad el proyecto está súper sólido, pero necesito reconocimientos para poder mover financiamiento? ¿O quiero encontrar un coproductor? Entonces me voy a eso. ¿Sí? Bueno. El pitch es un gran enigma. Cada vez que puedan, vean pitch de otra gente. Hagan pitch, que los escuchen. Grábense haciendo pitch. Véanse. Es súper fuerte físicamente nuestro lenguaje corporal. Ahora en línea es más fácil porque uno se ve mientras está hablando y puede cachar cosas, pero cuando uno no se ve y uno de repente se graba y se descubre que uno se mueve o que es súper escandaloso o que tiene tics o que repite mucho. Entonces sí está bueno. El pitch es una instancia muy seria y hay que darle la seriedad del caso, sin que eso implique que el nerviosismo nos traicione. Yo les recomiendo, es una herramienta que yo utilizo, a mí me da terror. Todo me da terror. Soy súper tímida, me da terror hacer pitch, como me falta el aire. Entonces lo que hago es construir un personaje. Entonces quien pitchea no soy yo, sino yo productor. Pero no soy yo, porque si estoy muy pegada a mí, me muero, o sea, me desmayo, no puedo. Pero si es que va a hablar un personaje, es mucho más fácil. Porque sí, porque y yo les digo, he hecho miles de pitch en mi vida y nunca va a dejar de ser terrible. y uno habla con los productores y hay muy poca gente que diga, uy, a mí me encanta pitchar, es la cosa más fea del mundo. Y a uno le falta el aire, entonces uno sí como que se disocia un poco, ¿no? Pero para poder disociarse un poco, hay que tener muy claro de lo que uno va a hablar. Y tener puntos claros, memorizados, si es que es presencial, memorizados, si es que es en línea, anotados. Los puntos, no los textos, porque si uno memoriza los textos se nota y si te olvidas una palabra te fregaste. Y sí, hacer un personaje, separarse un poquitito y así va a fluir más. Por lo menos a mí me funciona, porque sí me tiende o sea, yo creo que a quien no. Es muy fuerte la situación de hacer un pitch. ¿Dónde se pueden ver pitch? En laboratorio. O sea, mi recomendación sobre todo es de esa. Si es que ustedes están en un laboratorio, no vayan si es que es posible. Por ejemplo, en Sanfic es posible entrar a los pitch de los compañeros. Y eso te permite conocer al jurado, cachar qué clase de preguntas hace el jurado, conocer otros proyectos, que siempre es muy valioso para la formación de uno, y conocer otras herramientas de pitch también. Porque en general te dicen, no, puedes entrar, pero, o sea, si quieres sí, pero si no, solamente anda tu hora. Y para mí siempre ha sido muy valioso escuchar a otros, conocer otros proyectos, por supuesto, pero también ver otras formas de enfrentar el pitch y sin duda el cachar al jurado. O sea, porque tú ya ves por dónde va el jurado, ¿no? Como cada jurado tiene preguntas claves que siempre va a repetir y te puedes preparar. Por ejemplo, hay un curso de desarrollo de proyectos de Ibermedia y ese yo creo que está subido. Que ellos hicieron un pitch público, es que ahora en línea es mucho más fácil, ellos hicieron un pitch público y uno podía verlo y estaba abierto para todo el mundo. Entonces es un poco estar pendientes de ese tipo de cosas. ¿Y cómo podemos estar pendientes? La TAM Cinema. La TAM Cinema hace un gran trabajo y la otra que tiene como buena difusión de noticias es Ibermedia como tal.
También les recomiendo que se inscriban a todos los newsletters que puedan. O sea, EAVE, inscríbanse, NALIP, inscríbanse, como porque uno va a estar, por un lado, porque hay noticias que te permiten actualizarte lo que está pasando, y por otro lado, porque te vas a enterar de laboratorios y cosas nuevas que si no, no te enterarías. Y porque vas a poder ver situaciones donde van a haber instancias de pitch abiertas, y todo eso nos forma. Yo creo que un cineasta nunca deja de formarse, y esa actitud también puede hacer una diferencia importante. Que es una actitud de cómo yo me relaciono con el otro y cómo yo me relaciono con mi profesión también. Como, porque es un medio que está en constante cambio, porque está pegado a la tecnología y está pegado a las visiones, a los paradigmas de los momentos, ¿no? Entonces, de repente hay un paradigma que explota y uno está totalmente desconectado y no todos los países están en la misma. Entonces, sí, es necesario, y las exploraciones estéticas también. Es necesario estar, como dedicarle un tiempo de la semana a leer noticias de cine, a leer convocatorias, a ver qué está pasando, como sí es necesario dedicarle un tiempo. Eso va a ser una diferencia grande. O si no, nos estancamos, ¿no? Y yo veo con angustia que en general hay como nuestro cine está envejeciendo, ¿no? Como los clásicos del cine están envejeciendo y se están quedando. Y se ve en los resultados de los estrenos, por ejemplo, ¿no? Con películas que en otras instancias hubieran sido un éxito de taquilla y hoy día son un fracaso prácticamente, o con festivales lo mismo, y que dices, sí, con esta película no sé qué, y de repente, pum, los festivales están en otra porque torcieron, o porque se movieron las personas. Entonces, si uno no está en constante formación, es eso, es un viejo obsoleto que no sirve para nada. Entonces sí, como recomendación, y aquí yo creo que la mayoría de gente es como muy joven, esto no hay que perderlo nunca. El día que uno dice, no, yo ya me la sé, fregó. Así es como un poco van envejeciendo la gente del medio. Entonces, bueno, ya que no hubo preguntas de pitch, nos vamos a los mercados. Como les decía, yo sé que esto no estaba dentro, pero me parece interesante como dejar un poco sembrado el mercado, que es un gran punto de partida también. De nuevo, objetivo networking número 1. Siempre estamos haciendo networking, siempre. Número 2, los mercados formación. Los espacios de mercado. El mercado antes era un lugar como muy frío, tipo centro de exposiciones, stands, y uno va y vende, súper transaccional, y cada vez más se han dado cuenta que eso no es suficiente, y cada vez hay más instancias de formación en los mercados. Y eso hay que sacarle el jugo, porque ahí sí uno está en la mata así reciente de lo que está pasando, y es maravilloso. Puede uno no tener películas, pero ir a los mercados a formarse, y es un puntazo. Después, bueno, agentes de ventas, evidentemente, compradores y screenings. Los screenings me parecen súper importantes porque uno puede, en ciertos casos, asistir a los screenings y de nuevo aporta a entender cosas, pero también porque el screening es una instancia clave, si bien ya no es de desarrollo, es una instancia clave para la presentación en sociedad de la película. Mercados, así como yo los puse en orden de fecha, pero con la pandemia esto de aquí se desordenó muchísimo. Esto de aquí es como era antes presencial, ¿no? European Film Market en febrero, el mercado iberoamericano de... A ver, vamos así rapidito, pautas. Me imagino que son cosas obvias, pero creo que está bueno como solamente pautitas chiquitas. El European Film Market es muy bueno si uno le interesa Europa. El mercado iberoamericano de Guadalajara es increíble, sobre todo por el contacto que tiene con Estados Unidos. El European Film Market, como ocurre en el contexto de Berlín, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, incluido el Talent Campus, por ejemplo. O sea, tienes del talent al European Film Market, entonces está de todo. Igual pasa con el mercado iberoamericano, que es en el Festival de Guadalajara, que como tiene el construye y también tiene el talent, de nuevo, es como todo es maravilloso en ese sentido. El Marché du Film, yo lo recomiendo exclusivamente si es que uno tiene alguna intención con Cannes puntualmente o con el mercado asiático. Si es que no vamos, porque hay otros, ¿no? Está Busan, por ejemplo, que no lo puse porque es un mercado como muy distante para nosotros, pero Busan es el mercado del cine asiático,
como si de verdad lo mío es lo asiático, tengo que ir al mercado de Busan, pero Cannes es un buen puente con toda esa otra ala del mundo. El BAM se los recomiendo con el alma y les recomiendo, si es que están empezando, que vayan. Va a ser en julio, va a ser virtual, participen. Este año, el año pasado que fue virtual costó $30. Es un mercado al que vale mucho la pena asistir. Y el BAM tiene una cosa que es maravillosa, tiene un concepto, por eso el BAM ha sido tan fuerte, porque el BAM como que ha hecho una diferencia, tiene un concepto que es muy claro y ese concepto es el modo BAM. Y el modo BAM es relajado, es buena onda, es sentados en el césped, es lo menos ejecutivo y lo más humano posible. Yo ahí he conseguido las mejores cosas para mis proyectos porque la gente está en otra. Está en modo BAM. Si es que ya les interesa el mercado duro gringo, el American Film Market, que es en noviembre, el BAM es en julio, Marché en mayo, el American Film Market es caro ese, pero claro, si uno quiere la industria dura, si uno tiene series, por ejemplo, la industria dura gringa es en el American Film Market sin duda, pero el mercado iberoamericano ya es un buen puente con el espacio gringo. Y finalmente Ventana Sur, que ocurre en Buenos Aires, el BAM, los tres últimos no ocurren en el contexto de ningún festival, son mercados exclusivos. Ventana Sur, que ocurre en Buenos Aires, es un mercado que creó el Marché du Film para los latinoamericanos, porque sentían que nosotros hacíamos mucho esfuerzo por cruzarnos el continente, siendo países tercermundistas, para buscar gente para nuestras películas. Y lo otro que sentían es que el Marché du Film es un espacio de transacciones muy grandes. O sea, por eso les decía el mercado asiático, que es el mercado más atractivo por lejos. O sea, si uno logra entrar a la China, es un éxito. Es mucha la plata que uno puede ganar. Y entonces están estas transacciones importantes entre Europa y Asia, y llega uno ingenuo con sus películas de $500,000 a querer reunirse cuando la gente está haciendo cosas como grandes. Entonces dijeron, por el bien de ellos y por el bien de nosotros, hagamos un mercado en Argentina. Y es genial, porque a Ventana Sur vienen todos los compradores europeos y de otras partes del mundo también, que les interesa el cine latino. Entonces, es más chico, es más amigable, está más a la mano y es más barato, porque es Argentina. Entonces, mi recomendación con los mercados es no crucen el charco a menos que sea realmente necesario. Hubo un llamado de atención hace como 2 años, 3 años, al Ecuador, diciéndole por qué mandan gente sin experiencia al Marché du Film. Y tienen toda la razón. Es un mercado muy grande y muy serio. Y uno no puede ir sin entender las cosas. Pero claro, y pasa que, por otro lado, en general, cuando uno va a un mercado no va de vacaciones, ¿no? Uno va a trabajar. Y es cansado, y es fuerte, y el jet lag y todo. Como también está bueno valorar el tiempo propio. Como yo no les recomiendo, de verdad, a menos de que tengan algo súper importante, aprovechen Ventana Sur, que es maravilloso, y el BAM. Son 2 mercados que están a la vuelta. A Bogotá uno se puede ir en bus, o por lo menos cruzar, salir del país en bus y después sí coger un avión, que es más barato porque no hay impuestos. Así lo hicimos nosotros la última vez que fuimos al BAM presencial, y fuimos 3 personas de la incubadora, y eso nos permitió tener muchas reuniones y estar como en un espacio formativo al mismo tiempo, y fue increíble. Y es eso, es como en lugar de irme a Cannes y gastar un montón de plata y desgastarme físicamente y todo, me voy al BAM, que no me cuesta tanto, vamos 3 y no nos morimos en el intento. Entonces, en general, yo creo que sí está bueno priorizar, a menos, insisto, menos de que uno tenga como ya espacio y como cosas súper claras, ¿no? O sea, si mi película tiene una opción de entrar a Cannes, a la selección, a la que sea, a la Semana de la Crítica, vale la pena. Es un lobby importante que hay que hacer. Pero si no, yo no les recomiendo. Creo que no es. Y lo otro,
Los mercados son para productores, no son para directores. Los laboratorios son para directores. Y yo creo que también eso es súper necesario como diferenciar y entenderlo. Y por otro lado, a propósito de los laureles, a un mercado a uno no lo seleccionan. Uno paga y va. Cualquier persona que tenga Cinando paga y va. Y uno también puede poner en Cinando que asistirá para estar en el catálogo, digamos, y que te escriban y que te inviten y tal, sin estar físicamente. Si no tienen Cinando, número 1, tienen que hacer un Cinando, funciona por empresa. Cuesta como 80 euros al año, pero es por empresa, entonces varias personas pueden estar. No te piden una figura legal como tal, sí algo de experiencia, porque es el Facebook de los productores. Ahí uno puede ver screenings, es maravilloso. Si no lo tienen, les recomiendo mucho. Es como una herramienta fundamental. En lugar de gastar plata en imprimir dossier, paguen Cinando. Y ahí uno tiene los datos de todo el mundo, ¿no? Como es muy fácil y así funcionan los mercados hoy día. A través de Cinando se arman las reuniones y todo. Pero ya me olvidé que iba. Bueno, eso. Entonces, ya, que a uno no lo seleccionan para un mercado. El Estado te selecciona para pagarte el viaje, ok, pero a uno no lo seleccionan para un mercado. Entonces, cuando uno pone un laurel que dice Ventana Sur, ahí sí uno dice, tenemos un problema. Eso sí es lámpara. Y nadie del medio cinematográfico va a decir, oh, lo seleccionaron en Ventana Sur, porque no existe selección. Entonces, un poco es lamparosear en un espacio en el que todo el mundo sabe que eso es mentira, digamos, ¿no? Entonces, sí, es importante, porque eso ha sido algo como que yo lo he visto mucho, como mi película estuvo en Cannes, como no, ninguna película ecuatoriana, excepto Crónicas, ha estado en Cannes. Que uno va a un mercado llevando su película para buscar un agente de ventas, ok, pero no es una selección. Y esa diferenciación nos hace bien en la cabeza también, porque nos confundimos. El Estado me seleccionó para el mercado de Cannes. El Estado me seleccionó para pagarme un viaje al mercado. No tiene nada que ver con el festival de partida. Tanto así que en Cannes está la competencia oficial y Certain Regard. Está la Semana de la Crítica y la Quincena, que no son de Cannes, son como organizados en paralelo que se han sumado, digamos, pero no es, ya que uno ahí puede decir que sí, pero un mercado no, porque la mentira se nota, y cuando la mentira se nota nadie quiere trabajar con uno. Entonces, bueno, eso, los mercados, de nuevo, postales, lo único que hay que llevar a todas partes son postales. Con QR si tengo teaser, con QR si tengo dossier, o te mando el dossier por mail. En general, participar en un mercado, excepto el BAM, porque el BAM es modo BAM y es vacancísimo, todos los otros mercados sí te exigen tener una agenda hecha antes, por lo menos un mes antes, y si uno no la hizo antes no te van a dar reuniones y puedes ir a perder el tiempo, o puedes ir a todas las actividades académicas que son maravillosas igual. Yo les recomiendo mucho como también meterse en lo que más puedan, hurgar lo que más puedan. Este año creo que ya no, el año pasado el Marché du Film fue en línea y fue increíble, porque uno podía estar en 80 cosas al mismo tiempo, porque no estás corriendo, ¿no? En el espacio, uno tiene que ir de un lugar a otro, estás ahí y solamente te cambias de link, y es súper agradable, yo siento, porque los mercados pueden ser muy desgastantes, pero si uno hurga un montón, yo por ejemplo me acuerdo, hurgando, me metí a una reunión que había de productores europeos, random total. Después me di cuenta, pero ya quedé inscrita, entonces me empezaron a llegar los mails y de repente me llega un mail de que una señora tenía libre para una reunión de Documentary Campus. Revisé lo que era Documentary Campus y es un lugar maravilloso porque es un año de formación exclusivo para europeos. Me reuní con Claudia. Claudia lloró, literalmente lloró con el teaser de Rotacismo y me dijo, como tienes coproducción con Italia, vamos a hacer pasar tu película como si fuera europea. Quedamos a un punto, nos encanta, siempre estamos a un punto de todo. Quedamos a un punto de quedar en Documentary Campus. Claudia nos llamó personalmente y nos dijo, postulen el otro año porque posiblemente quede. Todo esto
por estar de metida en una reunión que nada tenía que ver conmigo. Es súper importante hurgar, porque así uno se va enterando de las cosas. No es necesario tener el gran contacto, lo que es necesario es tener espíritu de investigación. Porque hay tantas cosas en el cine que uno no sabe. Y que yo que me iba a imaginar que iba a poder entrar en algo exclusivo para europeos porque Claudia se enamoró del teaser, básicamente, ¿no? Nunca estuvo eso dentro de mis planes, nunca. Y Documentary Campus tiene Campus Latino, que es para el ala latina, que Campus Latino no nos quiere porque nuestro docu es demasiado experimental para eso, y Documentary nos ama. Entonces, ya pues, hay que torcerse hacia allá. Cada proyecto tiene un mundo así, pero eso uno lo descubre si es que uno hurga mucho. O si no, ¿cómo? Entonces yo creo que todo lo que, ya concluyendo el workshop, yo creo que lo que más les recomiendo es eso, como un espíritu de investigación, un deseo de aprender siempre, una búsqueda constante de todo, porque es la única forma de ir creciendo como, y afinar un poquitito la intuición también. Y para eso hay que de nuevo investigar, ¿no? Como darse la lata de en Cannes, qué pelis están, ver los trailers por último, en San Sebastián, qué pelis están, ver los trailers, como los festivales claves, en Guadalajara, qué pelis están, como los festivales claves, y ir generando como, sobre todo si van a producir, ir generando como un bagaje natural, de tal forma que uno diga, esta película va acá, como hacer una investigación constante y también estar al tanto de quién está dirigiendo, por ejemplo, el festival, o sea, por ejemplo, quien dirige el Festival de Cannes hoy día es un tipo que es como súper, le dieron la cruz de Malta, creo, bueno, por el arte, porque es un tipo como súper sensible, súper investigador, como tiene una línea mucho más chiquita, como de una sala pequeña, así empezó, es un tipo bien filósofo, entonces uno va cachando. El Pablo, por ejemplo, que ahora es asesor de Cannes, antes era el programador de Locarno, y en Locarno hubo un enroque y Locarno cambió su tipo de programación. Bueno, todo eso uno tiene que ir entendiéndolo. Y la primera forma de entenderlo es viendo la selección y viendo los trailers, leyendo la sinopsis, cachando algo, para ir entendiendo el mundo en el cual estamos metidos que cambia todos los días. Y que no todas las películas se financian con fondos estatales, pero se pueden financiar con otras cosas también. Como les decía, Rotacismo, que es una película muy querida en Europa, aquí no es tan querida. Nos bajaron nuestro fondo de desarrollo porque la película no tenía tanto peso. Y de repente en Europa la gente se vuelve loca. Entonces, como, ¿por qué? Porque cada película se entiende en un lugar, pero yo no tengo cómo saber eso si no estoy investigando y entendiendo las tendencias de los lugares. Entonces, ¿qué hace? Yo creo que hace una persona como un gran productor este espíritu de investigación constante. Latam Cinema es un buen punto de partida, pero hay que estar ahí, entendiendo todo lo que está pasando en el mundo, porque además están pasando cosas muy rápidas. La realidad virtual penetró muy fuerte. Hoy día estaba leyendo algo de Latam y otros laboratorios sacaron realidad virtual de nuevo, o sea, como, y ahí uno se pone nervioso, ¿no? Porque por lo menos para mí ese es mi límite. Yo a la realidad virtual no la entiendo. Entonces, hay que preguntarse, ¿me voy a quedar obsoleta o voy a tener que entender la realidad virtual? No lo tengo claro, por ahora no quiero, pero hay que evaluarlo, como hay que saber dónde estoy parado. O sea, ya viendo que Cannes se mandó toda una, o sea, era impresionante, era como actividades académicas, el 60% eran para realidad virtual. Nunca me hubiera imaginado que un festival como ese hubiera hecho eso. Las series, hoy día todos los festivales están empezando a incorporar las series. Eso es algo que antes era impensado y que era mala palabra. Entonces, el mundo está cambiando mucho y muy rápido y si no hay ese espíritu investigativo, da lo mismo. Y lo otro es la honestidad, ¿no? Como uno es lo que es, no puede ser otra cosa, y desde ahí encontrar sus herramientas para enfrentar esto y no fingir, porque uno ve y dice, pues este man es súper exitoso, es súper como, no sé, extrovertido, ya uno no es así, ya nada. No podemos
cambiarnos, hay que encontrar nuestras herramientas. Y eso es un viaje, ¿no? Toma tiempo. Y entender los proyectos y querer mucho a los proyectos. Y pensar los modelos en función de los proyectos y no al revés. Que es algo que también me parece que es súper importante. Que de alguna manera es como mi cruzada fundamental. Que el Ecuador repiense sus modelos de producción. Porque en Ecuador las películas solo se hacen de una manera. Y como solo se hacen de una manera, solo se ven de una manera. Todas se parecen, un poco. Y eso hay que romperlo. Y esa es un poco nuestra tarea, ¿no? Siento yo. Porque el cine ecuatoriano, al cine ecuatoriano hoy día le está yendo mal. Muy mal. No estamos quedando, el documental es otra historia, la ficción. No estamos quedando en festivales, el público nos odia, como estamos siendo pésimos. Entonces hay que empezar a repensar las cosas y eso, un poco la idea del workshop también era esa, ¿no? Como hay gente muy talentosa que se está quedando afuera por desconocimientos cuando están pensando las cosas de otra manera. Y ese es un poco el desafío, como pensar las cosas de otra manera. Así que bueno, los dejo con Eric, que va a... Sí está. Que va a... Eric, ¿estás o no estás? Ahí está. Sí, perdón. Muchísimas gracias, Sole, por estas 9 sesiones. Gracias por darnos todo este conocimiento durante estos 9 sábados. Para nosotros ha sido realmente interesante como incubadora volver a reconectarnos con esta información tan valiosa que nos has dado. Y bueno, también como dentro del programa de la incubadora les queríamos contar que próximamente vamos a lanzar un pequeño laboratorio, una suerte de primer laboratorio, en el cual vamos a, básicamente el objetivo, 5 días de laboratorio para 10 o 20 proyectos. Todavía lo estamos analizando, pero van a ser como un par de proyectos, máximo 10 o 20, no sabemos todavía. Y estamos gestionando como un par de premios, o sea que el laboratorio también tenga como unos ciertos premios, más allá del reconocimiento mismo del laboratorio. Así que nada, muchas gracias por estar, también a todos, por darse cita. Es interesante que empezamos como 60 y pico de personas y terminamos 20 constantes. Y qué bueno llegar a 20 personas. Acaba de caer un rayo tremendo. Hicimos este laboratorio, este pequeño workshop con el objetivo de enseñar a pocos y terminamos enseñando a más de lo que habíamos pensado. Así que qué lindo tenerles, qué lindo verles. Esperamos que esta no sea la última oportunidad en la cual nos juntemos y que se sigan haciendo pues espacios como este para seguir hablando de cine, de proyectos, etcétera.